Muy buenos días. Ustedes están sintonizando KZYX, Philo 90.7, KZYZ en Willits y en Ukiah 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1, todos del dial FM. También estamos transmitiendo en vivo en www.kzyx.org. Y buenos días, soy Diana Coriat. Bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, soy Loreto Rojas. Mendo Latino es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local con pertenencia nacional e internacional en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Transmitimos el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde pueden acceder a grabaciones de nuestros programas previos. También los pueden encontrar los programas de Mendo Latino en forma de podcast. Tiene que buscar KZYX Public Affair Podcast en todas las plataformas. Y nuestro radio, KZYX y Mendo Latino, son apoyados por nuestros miembros y también por Ukiah Natural Foods Co-op, cultivada localmente desde 1976. La Co-op está comprometida con los alimentos saludables, obteniendo productos orgánicos libres de transgénicos a base de alimentos siempre que sea posible. Abierto todos los días para todos y todas de 7 a.m. hasta 20 horas en la esquina de las calles Golby y State en el centro de Ukiah. Para más información pueden contactar a ukiahcoop.com. Y hoy ustedes están escuchando este programa, es el 10 de octubre, pero hemos grabado este programa el 7 de octubre. Y hoy tenemos este programa muy interesante para ustedes y para nosotras, que tenemos el placer de tener con nosotras a Alicia Ivonne Estrada, quien nos hablará sobre la migración de la gente maya a los Estados Unidos, su historia, las estrategias que ellos tienen para preservar su cultura y memoria histórica. Alicia Ivonne Estrada es una profesora asociada en el Departamento de Estudios Chicanos en la Universidad Estatal de California en Northridge. Ella ha publicado sobre la diáspora maya y guatemalteca en Los Ángeles. También ha escrito sobre la literatura, cine y arte maya contemporáneos. Es coeditora de la antología crítica US Central Americans, Reconstructing Memories, Struggles and Communities of Resistance, publicado por University of Arizona Press el 2017. El trabajo de Estrada también ha sido publicado en muchas revistas, libros y antologías, demasiadas para mencionarlas todas aquí. Y en estos momentos ella se encuentra escribiendo un libro sobre la diáspora maya en Los Ángeles. Desde el año 2006, profesor Estrada colabora activamente con el programa de radio maya Contacto Ancestral. El programa estaba en el aire durante casi 2 décadas en la estación de radio comunitaria KPFK, así que somos colegas radialistas. Y también quiero mencionar que Alicia Ivonne Estrada recibió su doctorado de la Universidad de California en Santa Cruz. Bienvenida a Mendo Latino. Muchas gracias por la invitación, Loreto y Diana. Buenos días. Y a quienes hablan Maya Quiché, Zacarik. Buenos días y gracias por la invitación y por la conversación que vamos a tener esta mañana. Sí, gracias. Bueno, siempre en Mendo Latino, siempre tenemos invitados muy, muy interesantes. Queremos comenzar un poco con tu propia historia. Y si nos puede contar un poco algo sobre ti y cómo llegas a enfocar tu trabajo sobre los temas que trabajas y me imagino que trabajas al nivel comunitario también y hasta decirte a seguir una carrera académica. Pues mira, yo como miles de guatemaltecas y guatemaltecos en los años 80 fuimos forzados a salir del país. Yo tenía 8 años cuando llegué a Los Ángeles y crecí, de hecho, en lo que hoy es el corazón de la comunidad maya guatemalteca en Los Ángeles, en la comunidad de Westlake MacArthur Park. Ahí crecí. Allí empecé a
hilar la historia del por qué tuvimos que emigrar. Algo que ni mis padres, ni yo, ni mi hermano queríamos hacer, pero fuimos obligados. Mi papá fue bombero en Guatemala y también fue testigo de las condiciones bastante violentas en la que vivía el país en esa época. Crecí en una comunidad de bastantes bajos, de recursos muy bajos, con su propia violencia de las inner cities, ¿verdad? De los espacios urbanos de Estados Unidos, particularmente en los años 80 y 90. El área de Westlake MacArthur Park era una área que le consideraban roja porque había mucha violencia de pandillas, el inicio de una presencia bastante fuerte de narcotráfico. Entonces, fue ahí donde como niña tenía la necesidad de comprender el por qué vivíamos así, por qué habíamos tenido que salir. Y para mí la biblioteca fue como el lugar donde encontré el por qué. Pero también fue mi relación y comunicación con otras personas que vivían en el mismo edificio donde nosotros vivíamos. Y ahí mismo conocí a migrantes maya quichés. Uno de ellos, cuando yo tenía 15 años, tomó la iniciativa a mi pedido de enseñarme el idioma quiché. No lo hablo como lo quisiera hablar, hablo muy poco, de hecho. He intentado en varias ocasiones en aprenderlo, pero todavía se me hace difícil. Pero él empezó y recuerdo que me grababa cassette tapes para que yo lo escuchara y pudiera escuchar la pronunciación. Pero durante esos cursos también empezamos a hablar de lo que recordábamos, ¿no? De Guatemala y compartía y compartió conmigo las masacres que él vivió o y que él tuvo que escapar del altiplano guatemalteco. Yo tenía memorias de eso, del sur del país. Yo nací en la parte sur de Guatemala y mis padres migraron a la parte sur de Guatemala. Y entonces fue ahí donde empecé a cobrar conciencia del por qué todos habíamos sido desplazados. No una migración voluntaria, pero un desplazamiento hacia Estados Unidos. Después terminé la high school y fui a estudiar a UC San Diego y posteriormente el doctorado, como dice Loreto, en UC Santa Cruz, el cual se enfocó en la literatura de las mujeres mayas hoy en día. Eso en sí fue un reto porque habían muchos profesores que me decían que estaba en el área equivocada, que yo tenía que estudiar antropología porque la literatura contemporánea indígena no existía, que era una cultura oral. Y yo literalmente regresaba a Guatemala y iba a todas las librerías, no importaba su tamaño, a buscar y a tocar puertas porque yo sabía que sí había literatura y la tenía que encontrar. Y la encontré. Y de eso se basó mi disertación. Fue muy difícil terminar la disertación en Santa Cruz porque es un espacio bastante caro. Además, lo sentía muy aislado como primera generación, como mujer, como latina. Y entonces regresé a Los Ángeles, a la casa de mis padres, a terminar la disertación. Y fue mientras terminaba la disertación que me volví a conectar con ese maestro quiché, que era miembro del programa de radio Contacto Ancestral. Y ya cuando yo terminé la disertación, volví a no solo participar con ellos, después de que ellos me pidieron que participara, pero también a hacer otros trabajos junto con ellos en base a las necesidades de de la comunidad maya aquí en Los Ángeles, pero también en Guatemala. Qué Muy bien. interesante, Ivonne, perdón, Alicia, y te puedo decir Alicia, ¿verdad? Sí, sabes que uso un paréntesis, uso ambos nombres porque cuando yo vivía en Guatemala a los 8 años, mi abuela se llamaba Alicia, mi bisabuela se llamaba Alicia, y entonces para no haber confusión usaban Ivonne.
esa es mi identidad de niña en Guatemala. Ya cuando vengo acá, todo el mundo pues usan el primer nombre, entonces Alicia, pero solo quienes me conocían del nacimiento a los 8 años y en casa me dicen Ivonne. De ahí el resto de las personas, incluso mis sobrinas y sobrinos, me dicen Alicia. Ay, qué interesante. Algo típico de los latinos, porque a mí me pasa lo Totalmente. mismo, porque en mi familia hay muchas Anas y pues yo uso Loreto, que es mi nombre del medio. Así que creo que achunté cuando dije Ivonne. Ivonne, una de las cosas que realmente a mí me llama mucho la atención como inmigrante, yo soy chilena, es este concepto de que nos dicen a todos los latinos, ¿no? De esta idea de que sin importar de dónde eres, aquí te homologan. ¿Puedes explicar un poco cómo eso realmente no es justo para muchas comunidades bueno, e individuos, naturalmente? Sí, creo que es importante reconocer de que la latinidad o hispanidad nos homogeniza y hacer eso borra nuestras diferencias raciales, étnicas, lingüísticas incluso, ¿verdad? Y también nuestra relación con este país y las razones del por qué migramos. Yo soy catedrática en el Departamento de Estudios Chicanas-Chicanos. La relación de la comunidad mexicoamericana, chicana-chicano en Estados Unidos es muy diferente que digamos a la puertorriqueña. Sabemos que todo lo que es el suroeste pertenecía a México y como bien han dicho desde los años 60 los activistas chicanas y chicanos, we didn't cross the border crossed us, ¿verdad? La frontera nos cruzó a nosotros no cruzamos la frontera. Entonces, esa historia de colonialismo, de invasión, se podría decir, ¿no? Es muy importante de reconocerla. Pero de igual forma es importante reconocer la relación semicolonial que existe desde 1898 con la comunidad puertorriqueña de Estados Unidos. De igual forma es importante reconocer la relación de los cubanos y cómo esta relación cambia de 1898 a 1959, ¿verdad? Con la Revolución Cubana. Y cómo después de 1959 se crea toda otra relación con este país. Pero de misma forma hay que reconocer la relación y las diferentes intervenciones de este país con Centroamérica. El porqué de la migración centroamericana, el porqué de la continuación de la migración centroamericana y en mi caso, como guatemalteca, pero también como alguien que escribe acerca de Guatemala y la migración guatemalteca, entender las diferentes intervenciones y la responsabilidad también de Estados Unidos en el genocidio que sigue marcando las vidas de las comunidades mayas que están siendo expulsados de sus territorios a través de 1960 al 96, a través de políticas de masacres extensivas, de desaparición forzada, ¿verdad? Y después del 96, cuando se firman los acuerdos de paz, la violencia no termina, porque se crean proyectos extractivistas como proyectos de minería, de hidroeléctricas, de monocultivos, particularmente el de la palma aceitera, que es lo que está causando a que despojen a estas comunidades de la misma forma o de formas muy similares a los años 80 de sus tierras y que los obliga a migrar a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, las comunidades mayas, sean mayas guatemaltecas o mexicanas o comunidades indígenas, de diásporas indígenas, las cuales son bastante visibles y dinámicas y que mantienen el estado de California, sea en el espacio de cultivo agrícola o sea en espacios como en Los Ángeles, en las fábricas donde muchos de ellos trabajan, pero en todo el país, porque muchas de las productoras procesadoras de carnes, de pollos y de carnes, la mayoría de quienes están trabajando ahí son migrantes indígenas. Entonces, ya estando acá, dentro de la misma comunidad hispanohablante o latina, se confrontan con el mismo racismo o racismo que tenían que confrontar en sus países de origen. Porque no hablan el castellano de una forma,
porque no han tenido acceso a la alfabetización. Entonces, quienes son los contratistas les explota y les abusan de otra capa adicional a lo que a la que los mismos migrantes latinos que sí hablan español tienen, ¿verdad? Entonces hay como diferentes capas de explotación y de opresión, incluyendo la misma comunidad migrante y latinohablante o hispanohablante. Claro, gracias por hablar de los puertorriqueños y los cubanos. Yo soy de Nueva York y es una ciudad que fue muy marcada por los caribeños, mucho más que por los mexicanos, centroamericanos en algún momento. Yo me acuerdo cuando en los 80s comenzaron a llegar ola tras ola migratoria de personas mexicanas, personas indígenas de muchos países, y comenzamos a escuchar muchos idiomas distintos. Y hasta el día de hoy aquí en California del Norte, te puedo contar que durante la pandemia estamos hablando con una mujer médico, es un médico, y estaba informando a la gente sobre la pandemia. Estaban en sus autos y eran migrantes que estaban trabajando en el campo con las uvas, que vivimos aquí muy cerca de las viñas, ¿no? Y ella nos contó, yo no podía creer porque estaba hablando con mucha gente en español, pero no hablaba en español. Ella dijo, y ella estaba un poco sorprendida, ¿no? Porque es esa cuestión de que todo el mundo habla español, no es cierto, y sigue siendo que no es cierto, ¿verdad? Entonces hay muchas olas migratorias, entonces es tan interesante que estás hablando de California, el impacto de las olas migratorias a California, a Los Ángeles, a San Francisco. Yo vi en uno de tus artículos, uno de tus textos, que sin embargo la comunidad maya no es contada, es como está en el censo, son contados como guatemaltecos o mexicanos, en donde estarán, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de esto, de no ser contados sus cuerpos, sus experiencias en su propio país de origen, pero ahora aquí? Mira, lo que dices es importante, particularmente en relación a lo más alto el punto más alto de la pandemia, porque no es solo la cuestión del idioma, pero también las historias y las relaciones de las comunidades indígenas en relación a entidades de salud pública. Sabemos de que hay mucha desconfianza de las comunidades y correctamente de estas entidades públicas porque hay toda una historia en que la medicina se ha usado para exterminar a las comunidades, ¿verdad? Sabemos que el proyecto de Tuskegee también fue trasladado a Guatemala, impactó a las comunidades guatemaltecas posteriormente a que dejaron aquí, se fueron de aquí de Estados Unidos para continuar estos experimentos en Guatemala. El no ser contados, aparte de que borra tu identidad, y te mete dentro de una identidad nacional que fue impuesta, ¿verdad? Que es impuesta. También te roba de recursos y de necesidades, ¿no? En California San Francisco es un área con una población bastante alta de mayucatecos, pero también a las afueras de San Francisco, Oakland y otras comunidades, hay comunidades mayas guatemaltecas. Pero también hay comunidades en el valle y no muy lejos en Oregón y Washington de comunidades mayas, zapotecas y mixtecas que tienen una trayectoria bastante larga, no estamos hablando reciente, o sea, no son migraciones recientes, son migraciones que estamos hablando de los años 60, 70, mucho antes, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es de que las necesidades específicas de estas comunidades tampoco son reconocidas por el Estado. Ponle en el área de Westlake MacArthur Park durante la pandemia.
tuvo y tiene el número más alto de muertes por COVID-19. ¿Por qué? Porque aunque ellos estaban fabricando mascarillas, porque muchos trabajan no muy lejos donde están las maquilas que están fabricando, y la mayoría eran trabajadores esenciales, no se les brindó los servicios en sus idiomas y tampoco no solo en sus idiomas, sino que dentro de su contexto cultural. Yo la semana pasada regresé a la escuela elementaria donde estudié, que está en el corazón de la comunidad. Me invitaron porque era el Career Day, el día de demostrarle a los chicos sus diferentes carreras, ¿verdad? Y la importancia de representación. Y aunque la mayoría de las maestras y maestros son latinos y hablan español, en cada clase donde yo fui, yo te podría decir, estimaba, y estuve ahí 15 minutos en cada clase, pero solo por los nombres de los estudiantes, por la forma en que los estudiantes interactuaron conmigo, yo sé que por lo menos un cuarto de los estudiantes en cada clase eran estudiantes indígenas. Y aunque las maestras y los maestros tienen buenísimas intenciones y conocen lo que es el racismo, ideas todavía colonizadoras de pensarte que los idiomas mayas son dialectos, por ejemplo, son reproducidos. Y esto causa un impacto a esta nueva generación. Entonces, el problema de no reconocer la existencia es parte de toda una estructura dentro de Estados Unidos de colonizadora, de settler colonialism, de borrar al indígena, de borrar su existencia. Y para así borrar su existencia, no reconocerla y tampoco tener la responsabilidad de proveerle los recursos necesarios para sobrevivir, mientras que están haciendo su trabajo y sus contribuciones, no solo laborales, pero culturales, están siendo apropiados por el Estado y por entidades del Estado, pero también por entidades muchas veces ONGs latinas. Sí, muchas gracias por explicar eso, porque realmente muchos de nosotros no nos damos cuenta lo que significa hablar de que hay estos dialectos, cuando en realidad es mucho más que eso. La lengua construye una identidad y una cultura. Entonces, Pero no son dialectos, ¿verdad? Son idiomas, o son sea, son idiomas, idiomas sí. con una estructura. Y la misma idea de decir que son dialectos crea, sí, lo crea a ser inferior. Y también, mira, te voy a dar un ejemplo muy rápido, no sé cómo estamos con el tiempo, pero en una de las clases que yo fui, empecé con el poco quiché que yo hablo, empecé diciéndoles la palabra sakerak, buenos días. Son niños de 4º y 5º año. Y se miraba en sus caras una vergüenza de que yo hablaba, que yo mencioné el idioma. Cuando yo hablé, en los 15 minutos que hablé de ellos, acerca de todas las contribuciones, y no nuevas, si vemos ancestralmente, de los pueblos mayas, o sea, la misma existencia del maíz, les dije cosas así que son ya muy mainstream, ¿verdad? Que ya son de amplio conocimiento, mas sin embargo no en sus clases. El tono en la clase y la forma en que los niños y las niñas se miraban a sí mismos y a su cultura cambió. Al final, cuando les dije, ¿qué quiere decir Maltiosh? Levantaron la mano orgullosamente diciéndome, quiere decir gracias. O sea, es decir que son dialecto, decir que es un dialecto es una forma de mantener esa ideología colonizante que justifica la marginación y la opresión de los pueblos indígenas. Y cuéntanos un poco, porque hay mucha gente, me imagino, que no saben. Yo sí, como te dije antes, viví en Guatemala y conozco la complejidad de las lenguas mayas. Cuéntanos un poco de la variedad y cuántas maneras de hablar hay en Guatemala. Solo en Guatemala, ni hablar de México. Bueno, mira, en Guatemala hay más de 20 idiomas que se hablan, ¿verdad? Mientras que el Estado los reconoce como tal y los han reconocido que hay idiomas y hay una academia de lenguas mayas que existe en Guatemala, hay todo un canon ya
Cuando yo empecé a escribir la disertación, pues me decían que no existía, pero ya hoy en día hay todo un canon de literatura indígena escrita en idiomas mayas, bilingües. En México no digamos, México ha tenido una producción bastante amplia de literatura indígena. Pero sigue esta noción, ¿no? De que no son idiomas. O sea, en Guatemala el ser bilingüe es aprender los idiomas coloniales, ¿verdad? Los idiomas del poder colonial, el inglés y el español. En la comunidad, te diré, en la comunidad de Westlake, MacArthur Park, yo he conocido a familias que me dicen que sus hijos y a chicos que solo hablan inglés y un idioma maya, porque dice, si vamos a aprender un idioma colonial, pues que sea el inglés y no el español. Entonces, hay una diversidad lingüística, pero mientras que esa diversidad lingüística se reconoce, en práctica sigue siendo vista como algo inferior, aunque es un idioma, tal como decía Loreto, o sea, el idioma nos habla de nuestra identidad, pero dentro del idioma indígena también está lleno de filosofía sobre la tierra, sobre nuestro lugar en relación a la tierra y de uno al otro. Entonces, perder y no reconocer eso es perder ese pensamiento que es bastante enriquecedor, ¿no? Y que es bastante importante, yo diría, para el desarrollo de la humanidad, porque como estamos, el desarrollo del occidente nos está llevando a la extinción de la humanidad. Sí, Tengo qué una interesante. pregunta relacionada a esto. Entonces, ahora en esa coyuntura en los Estados Unidos, según lo que yo veo, hay un gran surgimiento de orgullo indígena nativo de los que están aquí en estos territorios. Aquí es territorio Pomo, donde estamos en Mendocino. Y hay mucho movimiento de land back. También los reclamos de los territorios indígenas. Y bueno, yo sé que Los Ángeles es bastante lejos de aquí y no, de verdad no sé el contexto, pero la pregunta es si tú crees que las nuevas generaciones de indígenas mayas nacidas en los Estados Unidos están identificados o siendo afectados también por esas olas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, hay muchos lazos ahora que yo conozco, que también viví en Ecuador, entre indígenas de Ecuador y indígenas de estos territorios en el norte, y que compartan mucho ideas sobre tierra ancestral, sobre extractivismo, etcétera. Eso está entre, por ejemplo, tus estudiantes. ¿Tú estás sintiendo ese tipo de identificación o resonancia? Sabes que es una buena pregunta y no te tengo una respuesta muy clara, porque la verdad creo que está por verse. Definitivamente hay estudiantes, tengo ya estudiantes que ya terminaron su doctorado, ya están en universidades dando cursos. Uno de ellos regresó a Guatemala y estuvo en Guatemala trabajando con las comunidades ishiles en contra de una hidroeléctrica. Y definitivamente están esos vínculos y esa ese trabajo de solidaridad, ¿verdad? Con las naciones nativoamericanas. Pero regresando a los chicos de las escuelas que están en estas comunidades de clase trabajadora, donde todavía decir una palabra en quiché, que es uno de los idiomas más hablados en Guatemala, aparte del español, todavía lleva un sentido de vergüenza. Creo que falta. Y creo que parte de eso, de reconocer, de que el Estado reconozca su existencia, sus contribuciones, es de crear, implementar dentro del sistema educativo maneras en que los chicos, y no solo los chicos indígenas, sino que los chicos no indígenas, ¿verdad? Empiecen a cambiar esa mentalidad colonizadora, ¿no? También te diré que he tenido la oportunidad de viajar en otros estados donde mira, hay comunidades mayas en todo Estados Unidos. He estado en los lugares donde más la gente no se imagina. Fui a dar una charla a Iowa
Y Iowa, de hecho, yo sabía que había una comunidad bastante grande porque una de las redadas más grandes que hubo en Iowa, en Postville, Iowa, la mayoría fueron jóvenes y familias maya cachiquel. Pero mis colegas catedráticos que estaban a muy poco tiempo de ahí, incluso los estudiantes, no tenían conocimiento. Y hay veces una desconexión entre las casas de estudio y las comunidades, ¿no? Yo espero de que con varios de estos chicos siendo profesionales, algunos maestros, otros catedráticos, otros médicos, que se empiece a crear un cambio. Como dice un activista maya quiché, Domingo Hernández Ixcoy, nuestros granitos de maíz, ¿verdad? Ir sembrando a través y que se empiece a crear un cambio. Pero se empieza a ver algo, una conciencia de esa forma, pero no al mismo nivel. Y recuerda, Diana, de que estos movimientos de land back en Estados Unidos son bastante criminalizados. Y la situación de las comunidades mayas e indígenas muchas veces son muy vulnerables porque son familias de mixed status, donde los chicos no pueden ir a protestar porque si protestan eso significa que la posibilidad de regular su estadía en Estados Unidos y la de sus padres es eliminada completamente. Entonces es algo complejo, pero me parece una pregunta muy importante y algo de seguir platicando. Muchas gracias, Ivonne, por eso. Tú estabas hablando del desconocimiento que hay sobre realmente la diversidad de la latinidad, en este caso en particular de este grupo de los mayas, pero vamos a entrar ahora, quería preguntarte en cómo es que dentro de estas comunidades ellos enfrentan estas luchas contemporáneas y cómo ellos van afirmando sus identidades ahora que están aquí en este lugar. Sí, creo que es seguir prácticas ancestrales que continúan, que no se borran o que no se olvidan al migrar a Estados Unidos. Para las mujeres, parte de eso ha sido incluso dentro de un racismo bastante violento, la continuación de tejer sus trajes. Tengo varias amigas que les mandan los hilos de Guatemala, que tienen sus telares en diferentes partes de Estados Unidos, y tejer y usar sus trajes regionales en espacios privados, pero bastante importante también en espacios públicos, donde a veces la misma comunidad latina les dicen que por qué los usan, que no les da vergüenza, que por qué mantener el retraso, pero más sin embargo, ellas reconocer la importancia de eso, no solo como algo que les identifica, pero los trajes regionales de las mujeres mayas, de las mujeres indígenas, como bien han dicho intelectuales mayas como Irma Ochoa, estos trajes son textos, son textiles que son textos, que hablan acerca de su espiritualidad, acerca de su historia. Pero también las formas de organizar. Hay varias organizaciones, por lo menos en Los Ángeles, donde los consulados, por ejemplo, el Consulado de Guatemala ha fallado en proveer servicios a la comunidad cuando alguien muere. Son las organizaciones mayas que vienen y que hacen recaudación del dinero para que estas personas puedan regresar a su tierra. En la comunidad de Westlake, que creo que tal vez es una de las más dinámicas y visibles en Estados Unidos, porque hay una concentración bastante grande de personas de mayas de Quiché, Canjobal, Mam, pero también llegan personas maya yucatecas y zapotecas, mixtecas, porque hay comunidades alrededor que son
zapotecas y mixtecas en el área, zapotecas y yucatecas en el área, es a través también del comercio. En la área del Westlake hay en los últimos 20 años hay muchas tiendas que hoy en día son tiendas por propietarios mayas y venden productos de sus comunidades. Entonces, esto ayuda no solo a la comunidad en Los Ángeles, pero también a los productores pequeños en Guatemala y específicamente en Altiplano Guatemalteco. Entonces, están creando avenidas de economía para su propio sostén, ¿verdad? Hay en esa área hay un mercado, yo le llamo mercado maya, que al inicio eran solo los fines de semana. Hoy en día llegas cualquier noche y está el mercado maya. Entonces han creado sus propias, y donde se vende comida, ¿verdad? Donde se vende comida, también se venden productos, hierbas, chipilín, un montón de diferentes hierbas muy regionales a Mesoamérica y Guatemala. Y entonces han creado sus propias fuentes de empleo y sus propias posibilidades de poder generar económicamente dinero que pueda ayudar a sus familias aquí y en Guatemala. Alicia, Ivonne, eso es fascinante. Alicia está bien. Hasta le voy a decir Alicia Ivonne, porque también es un costumbre utilizar dos nombres también. Quiero solo decir a nuestra audiencia, si estaban sintonizando ahora, están escuchando a KZYX en Philo 90.7, KZYZ Willits, Ukiah 91.5 y Fort Bragg en 88.1. Y también estamos transmitiendo en vivo en kzyx.org. Hoy mi colocutora Loreto Rojas y yo, Diana Coria, estamos hablando con Alicia, la doctora Alicia Ivonne Estrada, sobre la diáspora maya en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir conversando, Ivonne, porque también yo quería tocar ese punto. Bueno, primero quiero decir que me acuerdo mucho cuando hablaste de la vergüenza y de la vergüenza y también el racismo que las personas sufren, las mujeres, sobre todo cuando utilizan su traje, sus huipiles, que eso pasaba igual en Guatemala. Entonces yo me recuerdo el término que yo aprendí cuando fui a vivir en Guatemala en 1980 fue la ladinización, que estaban forzadas, especialmente la gente maya que migraron a las áreas urbanas, casi forzadas a utilizar, a sacar su traje. Y también cuando volví a Guatemala hace unos años atrás, me dio pena porque en muchas áreas donde yo vi mucha gente utilizando sus trajes, los hombres habían dejado sus trajes como en Todos Santos, que es un lugar muy emblemático, y un traje maravilloso. Pero también tú hablas mucho yo creo que eso captura mucho la diversidad y complejidad de la situación, la coyuntura. Hablas en lugar de decir, bueno, la comunidad, los migrantes, hablas de una diáspora maya. Y quiero que hables un poco, ¿por qué utilizas el término diáspora maya? ¿Y qué nos brinda ese concepto? Sí, mira, quiero regresar en algún momento a estas otras formas de sobrevivencia y resistencia, el por qué las mujeres en esta área se sienten más cómodas usar sus trajes regionales. Pero, ¿por qué diáspora? Porque no es una migración individual por deseo de superación económica. El por qué ellos no pueden crear su propia subsistencia en Guatemala, por qué no pueden tener mejores condiciones de vida, están muy vinculados a una estructura en que intenta, desde su fundación, desde el colonialismo español, ha intentado
erradicarlos y forzarlos fuera de sus territorios para poder extraer bienes de esos territorios. Entonces, para mí, la migración maya guatemalteca en particular, aunque yo diría también que la migración maya yucateca y zapoteca y mixteca de México son diásporas. Son diásporas porque son comunidades que están siendo forzadas a salir. Y en la guatemalteca en particularmente, esta condición es a resultado de un genocidio que mientras masacres terminaron, o a cierto punto han terminado porque ha continuado de diferentes formas y hoy en día, y fuera del aire hablábamos de cómo los proyectos extractivistas, y por proyectos extractivistas me refiero a la minería, a las hidroeléctricas que proveen electricidad a países como Estados Unidos, más sin embargo en las comunidades no existe electricidad, y cómo las minerías, por ejemplo, contaminan el agua y entonces eso ya, y la tierra, entonces eso ya no le permiten a las comunidades poder tener sus propias cosechas. Y también la producción de monocultivos como la palma aceitera. La palma aceitera que arruina completamente el medio ambiente, pero que también todos de una forma u otra, si no tenemos conciencia de esto, somos partícipes, porque la palma aceitera está en todo. Estás en las galletitas que te comiste en la merienda, está en el maquillaje que te pusiste antes de ir a trabajar, o sea, está en todo. Y entonces es eso, o sea, no es una coincidencia que los niños que murieron, Jacqueline Cal Makin, en el 2018 y 19, de 7 años, es quechí. Que Felipe Gómez Alonso es MAM, en una área donde hay minería a cielo abierto por muchos años. Que Carlos Gregorio Hernández Vázquez, de 16 años, que muere en el 2019, era chi. O sea, estamos hablando de niños que están forzados con sus familias a salir del territorio y estas prácticas para mí son prácticas genocidas. Y por lo tanto, se habla de una diáspora, de una comunidad que es forzada a salir y que entonces reconstruye su propia comunidad. Es una reconstrucción de sus comunidades ya afuera de sus territorios. Y parte de esa reconstrucción de sus comunidades incluyen mantener una memoria histórica, reconstruir esa memoria histórica. Y en el contexto de Los Ángeles, un espacio que ha sido esencial para eso ha sido el programa de radio de Contacto Ancestral, que es fundado en el 2006. Ya pronto va a cumplir sus 30 años, sí. perdón, en el 25. 2000, sí. Entonces, es fundado por migrantes mayas que habían migrado y que miraban que la situación en Guatemala no cambiaba. Y que ellos iban a radios, iban a los periódicos y querían que crearan una visibilidad a la forma en que se estaban masacrando a las comunidades, incluso después de la firma de los acuerdos de paz. Y nadie les importaba. Entonces, por eso ellos vieron la necesidad de crear un espacio, de luchar por un espacio, porque no fue un espacio que se los dieron, fue una lucha bastante grande y bastante larga. Sigue siendo una lucha bastante larga para mantener el espacio, pero para poder contar las historias orales de lo que vivió la comunidad y lo que sigue viviendo la comunidad y el por qué la migración. Y es muy transnacional. Ahora que tenemos el streaming y todo, me pregunto si la audiencia, si ustedes saben, porque a veces no se sabe quién es su audiencia, ¿quién está escuchando? La gente en Los Ángeles, pero también en Guatemala. Uh-huh. Sí, el programa lo bajan algunos activistas en Guatemala. De hecho, hay 2 colaboradores que son activistas mayas, uno es Chortí, otro es Quiché, que contribuyen al programa y entonces los programas son reproducidos en radios comunitarias en Guatemala. La lucha por la radio comunitaria en Guatemala, como bien saben, es algo también bastante grande porque el Estado
privatizado básicamente las radios, y muchas de estas radios comunitarias pues son, entre comillas, radios piratas, porque no hay manera de tener una licencia. Entonces, la mayoría de las radios son comerciales y son evangélicas, porque son los únicos que pueden tener los recursos económicos para poder establecer estas radios. Entonces, también se transmite el programa en Santa Ana, así que no solo en otra radio en línea comunitaria aquí en California, y también está pues en Spotify, en iHeartRadio. Pero les comento algo en paréntesis de esta visita con los niños en la escuela elementaria. Cuando terminé mi presentación con los chicos, les puse el intro del programa de radio. Y el programa de radio empieza diciendo Maya es. Dice, Maya es cultura, Maya es ciencia, Maya es filosofía, Maya es arte. Y termina diciendo, Maya es orgullo. Y esto para mucha gente, tal vez no saben y nos ha tocado que gente que ven a alguna compañera con su traje regional y les dicen, ¿saben que hay una radio en Los Ángeles que se llama Maya es? No saben el nombre, pero saben que es Maya es. Y que habla acerca de la comunidad. Entonces, mientras que el espacio crea esta memoria histórica que es importante y estos vínculos transnacionales, también hay entrevistas con comunidades indígenas en Colombia, en Chile, en Argentina, para ver las luchas, ¿verdad? Y crear una colisión, y para ver también las estrategias de resistencia y una conciencia de estas luchas hemisféricas. También es bastante local, en el sentido de que crea este sentido de pertenencia y de orgullo dentro de la comunidad maya en Los Ángeles. Sí, Ivonne, y otro elemento, por supuesto, que es tan importante es la vestimenta, Sí. Que tú querías tocar de nuevo y que a mí también me interesa mucho, pero también quería que de alguna manera, ya lo dijiste antes, entonces, que el tejido que se presenta en la ropa, en las vestimentas de las mujeres, también es una manera de contar estas historias, ¿verdad? Ujú, Y yo sé que muchas comunidades han luchado por defender sus diseños ujú, particulares por la sí. producción masiva, porque de repente no se pone un poco en Ujú, moda, se pone de ujú, moda ujú, tener algunos elementos indígenas en la ropa, y yo sé que ujú, muchas comunidades mayas han luchado por impedir esta comercialización vacía de ujú, sus diseños. ujú. Cuéntanos, por favor, ¿por qué ocurre este fenómeno que muchos varones han optado por tener una vestimenta que es más occidental, pero las mujeres han persistido e insisten en mantener esta tradición de su propia vestimenta? Y dos cosas primero. Uno es de que tú sabes de que hay un grupo de mujeres tejedoras en Guatemala hoy en día, y abogadas mayas guatemaltecas, que tienen un caso ante la Corte Internacional, precisamente porque se está creando eh, 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 ah, se está usurpando sus diseños, y luego se les está criminalizando a Por ellas usarlos ellas por mismas. usarlos y por venderlos, ¿verdad? Claro, porque están Eh, tratando de sacar lo que se dice, ¿no? Como decir, esto es original mío de una ujú, de una gran empresa ujú, de modas, y sí, entonces deprivan a ellas de usarlo. Yo sé. absolutamente. Entonces, en Los Ángeles, quería regresar al contexto de Los Ángeles y luego te hablo un poquito acerca del el por qué históricamente los hombres no han escogido, pero han tenido que dejar su vestimenta regional. Pero en Los Ángeles, tú sabes, en la comunidad de Westlake, hoy en día hay tiendas de dueños mayas que solo venden trajes regionales para mujeres y niñas, y otra vestimenta maya para la comunidad, para consumo de la comunidad. Y estas tiendas, yo te diré que un por medio de unas 3, 4 cuadras, hay por lo menos 4 o 5 tiendas. O sea, de que sí hay un interés económico, pero también un consumismo, que eso ha cambiado en los últimos 20 años.
Y creo que parte de la razón que ha cambiado es porque obviamente ya hay más familias establecidas acá y también hay más migración de mujeres a mayas, pero también creo que es un testimonio a la resistencia de las mujeres mayas a quienes en algún momento se les dijo no usen esto, porque usar esto acá es regresar a lo que es visto como no desarrollado, como primitivo, ¿verdad? Y que ellas mantuvieron esa integridad y ese sentido de orgullo de seguir usándolo. Pero también es un testimonio a los espacios que dentro de la comunidad se han abierto para que las mujeres, las niñas, los hombres tal vez no usen todo el vestimento, pero usan aspectos de los tejidos, usen sus vestuarios regionales. En Los Ángeles hay bailes de disfraces, por ejemplo, que son muy emblemáticos de las comunidades. Hay diferentes danzas que se hacen que son emblemáticas de las comunidades. Hay festivales, y los usan en las iglesias, por ejemplo. Han creado espacios donde no solo es aceptado usarlo, pero también es celebrado usarlo. Ahora, el por qué los hombres han sido forzados a no usarlo. Históricamente, porque han sido los hombres los que eran forzados a salir afuera a trabajar. Y el vestuario es bastante caro, como sabemos, porque todo está hecho a mano. Pero eso no quiere decirte que no hay aspectos de la vestuaria de los hombres que mantienen rasgos de los textiles mayas. Un compañero activista maya quiché me decía que a su abuelo, ¿verdad? Le discriminaban por usar los trajes. Entonces ellos aprendieron a usar un saco occidental, pero cambiaron el saco occidental o hicieron un cambio al saco occidental, incorporándole a pequeños tejidos mayas. Entonces podemos decir que lo que ha pasado con los hombres es que han transformado en la forma de sus vestuarios y han tenido que tal vez algunos ancianos sí usan los vestuarios muy tradicionales por la necesidad de tener que salir a un espacio violento occidental. Claro que van a estar muy insultados, como tanto en Guatemala, bueno, en Guatemala primero, ¿no? Que se fue. Nosotras hemos entrevistado a Aviva Chomsky, y que ha escrito sobre Centroamérica y su historia y las guerras. Y ella comentó una vez que ella tenía ese impulso a escribir sobre Centroamérica porque tenía muchos estudiantes en la universidad que eran de Centroamérica, pero desconocían su historia. Y yo quiero preguntar, me encanta que hayas hablado mucho de los niños y las niñas que has encontrado en el trabajo escolar, pero en la universidad donde trabajas, ¿encuentras lo mismo, que hay un desconocimiento de la historia? Porque sabemos siempre que los padres, madres a veces no quieren hablar de las cosas dolorosas que han pasado. Absolutamente cierto lo que dice Aviva Chomsky. Igual, aunque tú sabes que la Universidad Estatal de California, Northridge, Los Ángeles, o sea, en estos centros urbanos, somos centros Hispanic institutions, como es Hispanic Serving Institutions, como nos llaman, ¿verdad? Instituciones que sirven a la sociedad hispana. Más sin embargo, particularmente para los estudiantes centroamericanos, sí, hay un desconocimiento. Y para los estudiantes indígenas no solo hay un desconocimiento, sino que también hay otra capa de negar su identidad indígena, por lo mismo que hablábamos, ¿no? Entonces, yo la forma en que lo veo, por lo menos para mí, como yo lo entendí para mí, porque también había un silencio en mi familia del hablarlo, para mí es parte del legado del genocidio. Porque había un silencio en Guatemala, tú tal vez te acuerdas de esto, Diana, cuando no se decía que había una guerra, no se decía que había un genocidio, se decía que había una situación. Claro. O sea, se usaban ciertas palabras, ¿verdad? Porque hablarlo, decirlo como tal, es denunciarlo. Y había un silencio, ¿no? Y sigue ese silencio, porque yo creo que
el trauma que se vive bajo esas condiciones, lo traes contigo, no lo vas a dejar allá. Y para estos estudiantes, ese silencio, yo les explico que ese silencio de sus padres, de sus abuelos, es parte del legado de esa violencia. Para los estudiantes indígenas, la otra capa es lo que hablábamos, ¿no? El racismo interno dentro de la comunidad latina. Entonces, lo que sucede pasar es de que en algún momento, a mediados del semestre, cuando ellos ya se sienten cómodos conmigo, llegan y muy discretamente me dicen, mi abuela, mi abuelo habla un idioma indígena. Y ahí es como empieza ese proceso de aprender sobre sus raíces y su identidad y de su propia identidad. Bueno, qué emocionante como hablar contigo y y les felicito mucho los libros que han co-construido juntos con otras mujeres mayas, otras mujeres guatemaltecas, centroamericanas, que creo que eso es un aporte grande hacia el conocimiento, ¿no? De la historia para la gente maya y para todos nosotros, ¿no? Y nosotros, que es necesario entender. Tenemos tanto que hablar contigo más, tenemos que invitarte de nuevo. Y en otra ocasión me gustaría hablar y preguntarte sobre las películas mayas que estudias y la literatura y todo, porque hay mucho más que hablar y que es súper pertinente a donde nosotros vivimos aquí en Mendocino. Sí, yo también quería destacar el hecho de que realmente hay una riqueza enorme ahora en la academia con tantas profesoras mujeres que están persiguiendo estos temas y que se están educando. Y de alguna manera es dulce y amargo, ¿no? Porque también refleja que muchos de nuestros jóvenes latinos, varones, no sienten que hay un espacio en las escuelas por este racismo, ¿no? No terminan ni siquiera su high school y no pueden acceder a estos niveles de educación que esperamos que también cambie, como tienen que cambiar muchas políticas a nivel estatal y nacional. Pero no tenemos más tiempo hoy día, así que queremos agradecerte muchísimo, Alicia, por venir hoy. Y a toda nuestra audiencia que ustedes escucharon esta entrevista con la profesora Alicia Ivonne Estrada. Y queremos agradecer a las personas en la radio que nos ayudan a poner este programa en el aire y conectarnos con nuestra audiencia. Y recuerden que si han perdido una parte de este programa o quieren compartirlo con su familia y amigos, pueden visitar nuestra página en Facebook. Tenemos un grupo también ahí que se llama Latino Audiencia. Estamos muy emocionadas de poder colaborar quizás con Alicia y el programa que ella tiene en Los Ángeles para poder seguir haciendo más radio. Y Mendo Latino tiene un canal en YouTube. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Nuestro próximo programa es el 24 de octubre. Hasta luego. Muchas gracias, Martiosh.